Tema 26. Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, la flora, la fauna y los animales domésticos. Comenzamos con los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. La justificación de la protección penal de los recursos naturales y el medio ambiente la encontramos en la Constitución española, que en su artículo 45 dispone lo siguiente. 1. Todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. 2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. Y 3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije, se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado. La protección penal del medio ambiente se materializa en el año 1983 con la introducción del artículo 347 bis en la reforma urgente y parcial del Código Penal en el epígrafe de delitos contra la salud pública y el medio ambiente. Desde esta regulación se ha ido ampliando la protección del medio ambiente en las sucesivas reformas. En el Código Penal de 1995 se amplía considerablemente su contenido y extensión, y la regulación que ha sido modificada por las reformas penales de 2003, 2010 y 2015. Estos preceptos se configuran como leyes penales en blanco, lo que obliga a acudir a la legislación administrativa de carácter europeo, nacional, autonómico y local para completar los tipos delictivos. El bien jurídico protegido es el medio ambiente, que sería un bien jurídico colectivo o supraindividual. El medio ambiente estaría integrado por el suelo, el agua, el aire, la flora, la fauna y las condiciones ambientales necesarias o adecuadas para el desarrollo y mantenimiento de las especies, para que el sistema ecológico no sufra alteraciones perjudiciales. El medio ambiente puede protegerse desde una concepción antropocéntrica, en tanto se protege el medio ambiente en relación con el hombre cuando su lesión afecta a las personas y su conservación es esencial como medio para que se desarrolle la vida humana presente y futura. O bien desde una concepción ecocéntrica, que considera que el medio ambiente debe protegerse en sí mismo sin relación con la afectación a las personas. Junto a estas dos posturas mayoritarias existe una tercera intermedia, que considera que el medio ambiente es un bien jurídico autónomo, digno de protección en sí mismo, que se protege porque es fundamental para el desarrollo de la vida de las personas y de los seres vivos. Se protege el medio ambiente, así como los elementos que lo integran, que es el agua, la atmósfera, el suelo, las especies vegetales y animales, para mantener el equilibrio natural y proteger la biodiversidad. Apartado 1. Delito de contaminación ambiental. El artículo 325.1 castiga al que, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente, provoque o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas terrestres, subterráneas o marítimas, incluido el alta mar, con incidencia incluso en los espacios transfronterizos, así como las captaciones de aguas que por sí mismos o conjuntamente con otros cause o pueda causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas. La pena es prisión de 6 meses a 2 años, multa de 10 a 14 meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de 1 a 2 años. El sujeto activo puede ser cualquiera y también las personas jurídicas, y el sujeto pasivo es la colectividad. La conducta típica se configura con dos acciones alternativas consistentes en provocar o realizar actos de contaminación, y la sentencia del Tribunal Supremo de 2008 recoge que provocar es equivalente a originar, facilitar o promover, pero entonces resultaría igual o parejo a realizar.
Por ello, debe reputarse que provocar puede comprender, en su diferencia con realizar, la de mantener tales emisiones o vertidos. La provocación o realización puede ser de forma directa, realizando el acto contaminante, o indirecta, facilitando los medios para que se produzca la contaminación. Los actos de contaminación pueden consistir en emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos. Es un numerus clausus de conductas. Veamos en qué consiste cada concepto. Emitir se define por la RAE como arrojar, exhalar o echar hacia afuera una cosa. Verter es derramar o vaciar líquidos y también cosas menudas como sal, harina. La diferencia entre estas dos acciones está en el objeto: líquidos o cosas pequeñas en el caso de los vertidos y otras cosas en el caso de las emisiones, como pueden ser gases o el humo. La emisión es la forma en la que normalmente se realiza la contaminación del aire, mientras que la contaminación del suelo y el agua tiene lugar también generalmente por vertidos. Las radiaciones son entendidas como la acción y el efecto de irradiar, así como la propagación de energía o partículas materiales por el espacio. Comprende la contaminación por medio de ondas no sonoras. Extraer significa sacar, poner algo fuera de donde estaba. Excavar es quitar una cosa sólida, su masa o grueso, haciendo hoyo o cavidad en ella, o hacer en el terreno hoyos, zanjas, desmontes, pozos o galerías subterráneas. Las captaciones de agua las define la RAE como la acción de recoger convenientemente las aguas de uno o más manantiales, y de esta forma se distingue entre las captaciones de agua, que supone el apoderamiento de las aguas superficiales, de la extracción de agua, que supone aprovecharse del agua que se saca del subsuelo o de un pozo. Aterramientos es el aumento o depósito de tierras, limo y arena en el fondo del mar o de un río por acarreo natural o voluntario. Comprende también cubrir con tierra y echar los escombros y escorias en los terrenos. Con esta acción se altera el equilibrio natural con el depósito de sólidos en zonas húmedas que pueden llegar a secarse. Los ruidos, según la RAE, son el sonido inarticulado y por lo general desagradable. La ley del ruido define en su artículo 3 la contaminación acústica como la presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que los origine, que impliquen molestias, riesgo o daño para las personas, para el desarrollo de sus actividades o para los bienes de cualquier naturaleza, o que causen efectos significativos sobre el medio ambiente. La Directiva 2002/49 del Parlamento y del Consejo define el ruido ambiental como sonido de origen humano que provoca efectos perjudiciales para el hombre, conceptuándolo como el sonido exterior no deseado o nocivo generado por las actividades humanas, incluido el ruido emitido por los medios de transporte, por el tráfico rodado, ferroviario y aéreo y por emplazamientos de actividades industriales. La vibración, según la RAE, es la acción y efecto de vibrar. Vibrar es dar un movimiento trémulo a la espada o a otra cosa larga, delgada y elástica. En su segunda aceptación figura dicho de la voz y de otras cosas no materiales, tener un sonido trémulo. La inyección es la acción de inyectar, introducir a presión un gas, un líquido o una masa fluida en el interior de un cuerpo o de una cavidad. Por lo tanto, esta acción siempre se tendrá que realizar en el suelo o subsuelo, en un espacio cerrado o acotado, o bien cubierto por capa o funda que haya que atravesar para inyectar la sustancia contaminante. Y por último, depositar es encerrar, contener o sedimento de un líquido. Teniendo en cuenta estos dos significados, la acción puede realizarse depositando en un lugar recipientes o envases que contienen la sustancia contaminante, así como depositarla directamente en el suelo, subsuelo y agua.
El objeto material del delito es el lugar donde deben realizarse las acciones contaminantes en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas terrestres, subterráneas o marítimas, incluido el alta mar, con incidencia incluso en los espacios transfronterizos, así como las captaciones de agua. Las acciones anteriores, para ser constitutivas de delito, deben reunir además los siguientes requisitos. 1. Debe realizarse contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente. El tipo se configura como una ley penal en blanco y se debe acudir en primer lugar a examinar el contenido de las disposiciones extrapenales sobre medio ambiente para determinar si la conducta realizada las ha infringido. Las normas ambientales pueden ser comunitarias, nacionales, autonómicas y locales. El precepto abarca las leyes y disposiciones de carácter general en las que se incluyen reglamentos y directivas de la Unión Europea, los decretos leyes, decretos legislativos, reglamentos, órdenes ministeriales, órdenes de las comunidades autónomas y ordenanzas municipales. Si la conducta realizada no contraviene, no infringe las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente, la conducta no será típica. Y 2. Que el acto de contaminación realizado cause o pueda causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas o animales o plantas. Puede ser un acto solo el que ocasiona el daño o bien más de un acto. Las conductas contaminantes, para que sean constitutivas de delito, deben serlo por sí mismas, es decir, con una sola conducta o acto de contaminación sería suficiente para entender cometida la acción. O bien puede realizarse conjuntamente con otros actos y este supuesto ocasiona problemas interpretativos porque la redacción del precepto es confusa. El acto o actos de contaminación tiene que causar o pueda causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas o animales o plantas. Se recogen dos modalidades alternativas. Una, la causación de daños sustanciales, que se configura como un delito de lesión y de resultado, y otra modalidad que se tipifica como un delito de peligro hipotético, ya que se establece que pueda causar daños sustanciales. No es necesario para la consumación la producción de un resultado, pero el acto o actos de contaminación deben ser idóneos para llegar a causar el resultado. Realmente no es adecuada la redacción del tipo, ya que contempla dos consecuencias diferentes derivadas de la acción con carácter alternativo, una de resultado y otra de peligro, y les da el mismo trato. Por último, hay que determinar que los daños sean sustanciales, que constituye un elemento valorativo que tendrán que establecer los jueces y tribunales en cada caso concreto y que genera inseguridad jurídica. Es un delito doloso, admite la comisión con dolo eventual y se prevé el castigo de la conducta imprudente en el artículo 331. La consumación tiene lugar cuando se realiza alguna de las modalidades de acción descrita en el tipo con todos los caracteres exigidos para que la conducta sea típica. Es posible la comisión por omisión cuando el sujeto ostenta una posición de garante que le obliga a impedir o evitar la realización de las acciones contaminantes y no lo hace, o bien deja que se realicen estas acciones. Es posible también la tentativa. Plantea dudas la posibilidad de apreciar el delito continuado. Parte de la doctrina y la jurisprudencia considera a estos delitos como delitos de acumulación, que son aquellos que exigen la realización de varias conductas para que se dé el tipo, lo que implica que con uno solo vertido o emisión en muchas ocasiones no es suficiente para la realización del tipo, pero la realización de varios actos sí que da lugar a la realización del tipo. Si con una sola acción se producen daños sustanciales para el medio ambiente, el delito se habrá consumado y no será necesario la realización de más acciones contaminantes. No obstante, el considerarlos como delitos de acumulación no significa la exclusión de la apreciación del delito continuado, que podrá apreciarse cuando una misma persona realiza vertidos en el agua o emisiones de gases.
Los supuestos agravados se recogen en el artículo 325.2 y establece que si las conductas de contaminación recogidas en el número 1 por sí mismas o conjuntamente con otras pudieran perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales, la pena será prisión de 2 a 5 años, multa de 8 a 24 meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de 1 a 3 años. Se configura como un delito de peligro puesto que no se exige la producción de un resultado, existiendo dos tendencias en la doctrina y la jurisprudencia. Un sector lo califica como delito de peligro concreto, mientras que otro sostenía que se trataba de un delito de peligro abstracto. Junto a estas dos posturas surge una tercera que lo califica como un delito de peligro hipotético o potencial, categoría intermedia entre los delitos de peligro abstracto y concreto, en los que se exige que la conducta sea idónea para causar un riesgo que pueda perjudicar de forma grave el medio ambiente y los recursos naturales, con lo que quiere decir que la conducta debe ser potencialmente peligrosa, pero no exige la producción de un peligro concreto. El peligro ha de ser grave, pues en caso contrario la conducta no sería constitutiva de delito, pero sí podría serlo de una infracción administrativa. El legislador no ha recogido en el Código los criterios para considerar grave el peligro. Es un elemento valorativo que será la jurisprudencia la que deberá determinar cuándo ha existido un grave peligro para el medio ambiente o los recursos naturales. El Tribunal Supremo, en la sentencia del año 2011, recoge que para encontrar el tipo medio de gravedad a que se refiere el artículo 325, habrá que acudir a la medida en que son puestos en peligro tanto el factor antropocéntrico, es decir, la salud de las personas, incluida la calidad de vida por exigencia constitucional, como a las condiciones naturales del ecosistema, esto es el suelo, el aire y el agua, que influyen por tanto en la gea, la fauna y la flora puestas en peligro. Y el segundo supuesto agravado que se recoge en el artículo establece que si se hubiera creado un riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas, la pena será la pena de prisión en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado. Apartado 2. Recogida, transporte, valorización, transformación, eliminación, aprovechamiento de residuos. Se recoge en el artículo 326 la conducta de quienes, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general, recojan, transporten, valoricen, transformen, eliminen o aprovechen residuos o no controlen o vigilen adecuadamente tales actividades, de modo que causen o puedan causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o animales o plantas. La pena es prisión de 6 meses a 2 años, multa de 10 a 14 meses e inhabilitación especial para profesión o oficio por tiempo de 1 a 2 años. El concepto valorización de residuos y suelos contaminados sería cualquier operación cuyo resultado principal sea que el residuo sirva a una finalidad útil al sustituir a otros materiales que de otro modo se habrían utilizado para cumplir una función particular, o que el residuo sea preparado para cumplir esa función en la instalación o en la economía general. El sujeto activo puede ser cualquiera y el sujeto pasivo es la colectividad. La conducta típica se configura como un tipo alternativo donde se recogen las siguientes modalidades de acción: recogida, transporte, valorización, transformación, eliminación o aprovechamiento de residuos. La ejecución de una de ellas ya configura el tipo, y dos supuestos omisivos en los casos en los que no se controlen o vigilen adecuadamente las actividades descritas. Estas conductas deben llevarse a cabo contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general, por lo que el tipo constituye una ley penal en blanco y se exige que causen o puedan causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o animales o plantas, por lo que se recogen alternativamente como consecuencia de la acción
una lesión del bien jurídico y la producción de un resultado material, si se causan daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o animales o plantas, o bien la generación de un peligro en los casos en los que la conducta realizada pueda causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo, de las aguas o animales o plantas. El objeto material son los residuos. No se exige en el tipo que los residuos sean peligrosos, pero si no fueran peligrosos no sería necesaria la intervención penal, ya que la Ley 22/2011 prevé sanciones administrativas en caso de residuos no peligrosos. El delito se consuma con la realización de cualquiera de las acciones o con la omisión de los deberes de vigilancia. Hay dos supuestos agravados. El primero es si las conductas previstas en el tipo puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales. La pena será prisión de 2 a 5 años, multa de 8 a 24 meses e inhabilitación especial para profesión o oficio por tiempo de 1 a 3 años. Se configura como un delito de peligro hipotético. El segundo supuesto es si las conductas previstas en el tipo causen o puedan causar muerte o lesiones graves a personas. La pena es de prisión en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado. En este caso se equipara la causación del resultado, muerte o lesiones, con la creación de un peligro para los bienes jurídicos protegidos. Apartado 3. Traslado de residuos. El artículo 326.2 castiga a quien, fuera de los supuestos a que se refiere el apartado anterior, traslade una cantidad no desdeñable de residuos, tanto en el caso de uno como en el de varios traslados que aparezcan vinculados en alguno de los supuestos a que se refiere el derecho de la Unión Europea relativo a los traslados de residuos. La pena es prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 18 meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de 3 meses a 1 año. Se impone la misma pena si se trata de un solo traslado o de varios si están vinculados. Si se realizan varios traslados y no están vinculados, se apreciaría un delito continuado. El sujeto activo puede ser cualquiera y el sujeto pasivo es la colectividad. La conducta típica consiste en el traslado de una cantidad no desdeñable de residuos que puede llevarse a cabo en un único traslado o bien en varios, siempre que aparezcan vinculados. El legislador introduce un concepto jurídico indeterminado que es la cantidad no desdeñable de residuos y no recoge en el código las pautas para estimar cuándo ha de considerarse como tal la cantidad de residuos que se traslada, por lo que tendrían que determinarlo los jueces en cada caso, pero podría interpretarse como una cantidad importante. Si hay varios traslados de cantidades pequeñas, al estar vinculados se podría apreciar una cantidad no desdeñable de residuos y la conducta constituiría el tipo delictivo, o bien todos los traslados vinculados pueden trasladar cantidades considerables. Además, se exige que el traslado o traslados vinculados se lleven a cabo en los supuestos a que se refiere el derecho de la Unión Europea. Se configura como una ley penal en blanco, por lo que hay que recurrir a las normas administrativas para comprobar que el traslado de residuos infringe estas normas. Es un delito de peligro abstracto y es un delito de mera actividad, que se consuma con el traslado de una cantidad no desdeñable de residuos y con el inicio de la actividad ya se cometería el delito. Los residuos que se trasladan deben ser peligrosos a pesar de que en el tipo no se hace referencia a ello. Supone la criminalización de una infracción administrativa. El delito se consuma con infracción de la norma administrativa y no se exige ni la creación de un riesgo o peligro para el medio ambiente. Apartado 4. Explotación de instalaciones donde se realicen actividades peligrosas.
El artículo 326 bis castiga a quienes, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general, lleven a cabo la explotación de instalaciones en las que se realice una actividad peligrosa o en las que se almacenen o utilicen sustancias o preparados peligrosos, de modo que causen o puedan causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, a animales o plantas, muerte o lesiones graves a las personas o puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales. La pena es prisión de 6 meses a 2 años, multa de 10 a 14 meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de 1 a 2 años. El sujeto activo puede ser cualquiera, por lo tanto es un delito común, pero tiene que explotar las instalaciones en las que se realicen las acciones descritas en el tipo. El sujeto pasivo es la colectividad. La conducta típica se configura como un tipo alternativo donde se recogen varias modalidades de acción. Por una parte, la realización de actividades peligrosas en las instalaciones y por otra parte, el almacenamiento o utilización de sustancias o preparados peligrosos en las instalaciones. Además, se exige que estas acciones se realicen contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general que causen o puedan causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, a animales o plantas. Como en los delitos anteriores, se equiparan las conductas que causan un resultado material y aquellas que solo crean un peligro para el bien jurídico protegido. Por lo tanto, es un delito complejo. Se contemplan dos supuestos agravados. El primero es que si las conductas previstas en el tipo pueden perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales, la pena será prisión de 2 a 5 años, multa de 8 a 24 meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de 1 a 3 años. Se configura como un delito de peligro hipotético. El supuesto segundo establece que si las conductas previstas en el tipo causen o puedan causar muerte o lesiones graves a personas, la pena será prisión en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado. En este caso se equipara la causación del resultado, muerte o lesiones, con la creación de un peligro para los bienes jurídicos protegidos, así como también se equipara la muerte con las lesiones graves. Veamos ahora los supuestos agravados comunes a las conductas anteriores. Se recogen en el artículo 327 y se aplicarán a los hechos tipificados en los 3 artículos anteriores. La pena que se impone a estos supuestos agravados es la superior en grado, sin perjuicio de las que puedan corresponder con arreglo a otros preceptos de este código. El primer supuesto es que la industria o actividad funcione clandestinamente, sin haber obtenido autorización o aprobación administrativa de sus instalaciones. No es suficiente para apreciar la agravación con el incumplimiento de las obligaciones administrativas, sino que tiene que quedar probado que de ese incumplimiento se ha derivado un mayor peligro para el medio ambiente. El segundo supuesto es la desobediencia a las órdenes de la autoridad administrativa de corrección o suspensión de las actividades tipificadas en el artículo anterior. Aquí debe entenderse que la referencia es a cualquiera de las actividades de los 3 artículos anteriores. En este supuesto, el sujeto ya había realizado una actividad recogida en alguno de los artículos anteriores y había recibido una orden expresa de la autoridad administrativa para la corrección o suspensión de la actividad. Y a pesar de ello continúa realizando la actividad. Es una conducta de desobediencia a la administración de cese o corrección de actividades que el sujeto desoye, lo que origina un mayor peligro al medio ambiente. El tercer supuesto es falsear u ocultar información sobre los aspectos ambientales de la actividad. Se recogen dos conductas diferentes. Por una parte, una conducta activa, que es falsear la información sobre los aspectos ambientales de la industria o actividad, que serán aquellos que sean contaminantes y no le interesa que conozca la administración, y una conducta omisiva, que consiste en ocultar datos a la administración sobre aspectos ambientales de la industria o actividad que repercuten en el medio ambiente.
El cuarto supuesto es obstaculizar la actividad inspectora de la Administración. Esta conducta pone de manifiesto una presunción de que la actividad incumple las normas establecidas sobre protección del medio ambiente y que no superaría la inspección. Esta actividad inspectora puede realizarse antes de haber obtenido la autorización o licencia de actividad o bien una vez obtenida la misma si esta obstacularización se produce en las inspecciones que realiza la Administración de las actividades o industrias para comprobar que cumplen los requisitos legales. El quinto supuesto es que se haya producido un riesgo de deterioro irreversible o catastrófico. Irreversible significa que no puede volver a la situación original, mientras que catastrófico implica un riesgo de mayor gravedad que puede causar un perjuicio de más gravedad que el recogido en el tipo básico. Y el sexto supuesto es que se produzca una extracción ilegal de aguas en periodo de restricciones. Esta circunstancia agravante presenta el problema de su alcance, pues en el tipo básico se recoge extracción y captación, y aquí solo se alude a la extracción, por lo que solo podría aplicarse a la extracción y quedaría fuera la captación de aguas en periodos de restricciones. Un sector doctrinal defiende una interpretación amplia o extensiva en la que se incluiría también la captación de aguas, y otro sector se muestra favorable a una interpretación restrictiva porque se trata de una circunstancia agravante. Para apreciar la agravación es necesario que se haya declarado oficialmente por la autoridad administrativa el periodo de restricciones y no es suficiente con la existencia de una época de sequía real. En cuanto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, dispone el artículo 328 que cuando, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis, una persona jurídica sea responsable de los delitos recogidos en los artículos anteriores, se le impondrán las siguientes penas. A. Multa de 1 a 3 años o del doble al cuádruple del perjuicio causado cuando la cantidad resultante fuese más elevada si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de 2 años de privación de libertad. B. Multa de 6 meses a 2 años o del doble al triple del perjuicio causado si la cantidad resultante fuese más elevada en el resto de los casos. La pena que se puede imponer a la persona jurídica depende de la pena impuesta a la persona física. Los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en el artículo 33, que son las siguientes. B. Disolución de la persona jurídica. La disolución producirá la pérdida definitiva de su personalidad jurídica, así como la de su capacidad de actuar de cualquier modo en el tráfico jurídico o llevar a cabo cualquier clase de actividad, aunque sea lícita. C. Suspensión de sus actividades por un plazo que no podrá exceder de 5 años. D. Clausura de sus locales y establecimientos por un plazo que no podrá exceder de 5 años. E. Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. Esta prohibición podría ser temporal o definitiva y si fuera temporal el plazo no podrá exceder de 15 años. F. Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la seguridad social por un plazo que no podrá exceder de 15 años. Y G. Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por el tiempo que se estime necesario, que no podrá exceder de 5 años. Apartado 5. Prevaricación. El artículo 329 castiga a la autoridad o funcionario público que a sabiendas hubiere informado favorablemente la concesión de licencias manifiestamente ilegales que autoricen el funcionamiento de las industrias o actividades contaminantes a que se refieren los artículos anteriores, o que con motivo de sus inspecciones hubiere silenciado la infracción de leyes o disposiciones normativas de carácter general que las regulen, o que hubiere omitido la realización de inspecciones de carácter obligatorio. La pena es prisión de 6 meses a 3 años y la de multa de 8 a 24 meses y además la establecida en el artículo 404
304, que es la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 7 a 10 años. Es un tipo especial de prevaricación creada para los delitos contra el medio ambiente y el sujeto activo es la autoridad o funcionario público. Se recogen tres tipos de conductas de carácter alternativo. A. Informar favorablemente la concesión de licencias manifiestamente ilegales que autoricen el funcionamiento de las industrias o actividades contaminantes. B. Silencien en las inspecciones la infracción de las leyes o disposiciones normativas de carácter general que regulen las actividades o industrias. C. No realicen las inspecciones de carácter obligatorio. Cualquiera de estas conductas se deben realizar por la autoridad o funcionario a sabiendas de que son contrarias a las normas. Solo se admite la comisión dolosa por la especial intencionalidad al realizar la conducta a sabiendas. El delito se puede cometer por acción y por omisión en comisión por omisión. Por su parte, el artículo 329.2 castiga a la autoridad o funcionario público que por sí mismo o como miembro de un organismo colegiado hubiese resuelto o votado a favor de su concesión a sabiendas de su injusticia. La pena es prisión de 6 meses a 3 años y la multa de 8 a 24 meses y además la establecida en el artículo 404, que es la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 7 a 10 años. Se recoge la conducta en una doble modalidad según se trate de órganos unipersonales donde la autoridad o funcionario público resuelve otorgar la licencia a sabiendas de su injusticia o de organismo colegiado, en cuyo caso la conducta consistirá en votar a favor de la concesión de una licencia injusta a sabiendas. Apartado 6. Daños graves en un espacio natural protegido. El artículo 330 castiga a quien en un espacio natural protegido dañare gravemente alguno de los elementos que hayan servido para calificarlo. La pena es prisión de 1 a 4 años y multa de 12 a 24 meses. Definición de espacios naturales protegidos es la siguiente. 1. Tendrán la consideración de espacios naturales protegidos los espacios del territorio nacional, incluidas las aguas continentales y el medio marino, junto con la zona económica exclusiva y la plataforma continental, que cumplan al menos uno de los siguientes requisitos y sean declarados como tales. A. Contener sistemas o elementos naturales representativos, singulares, frágiles, amenazados o de especial interés ecológico, científico, paisajístico, geológico o educativo. B. Estar dedicados especialmente a la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica, de la geodiversidad y de los recursos naturales y culturales asociados. Y 2. Los espacios naturales protegidos podrán abarcar en su perímetro ámbitos terrestres exclusivamente, simultáneamente terrestres y marinos o exclusivamente marinos. La consumación se produce cuando se ocasiona un daño grave a alguno de los elementos que ha servido para calificar el espacio natural como protegido. Y en cuanto a la comisión imprudente, el artículo 331 establece que los hechos previstos en este capítulo serán sancionados en su caso con la pena inferior en grado en sus respectivos supuestos cuando se hayan cometido por imprudencia grave. Y pasamos ahora a los delitos relativos a la protección de la flora, la fauna y los animales domésticos. El bien jurídico protegido es la biodiversidad, entendiendo como tal la variedad de organismos vivos y de complejos ecológicos de los que forman parte la diversidad genética de especies y de ecosistemas. Se tutela la biodiversidad del territorio nacional, que tendría autonomía propia frente al bien jurídico del medio ambiente, con el que compartiría la finalidad de preservar el equilibrio ecológico. Apartado 1. Atentados contra las especies de flora protegida. El artículo 333 castiga al que, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general, corte, tale, arranque, recolecte, adquiera, posea o destruya especies protegidas de flora silvestre o trafique con ellas, sus partes, derivados de las mismas
o con sus propágulos, salvo que la conducta afecte a una cantidad insignificante de ejemplares y no tenga consecuencias relevantes para el estado de conservación de la especie o destruya o altere gravemente su hábitat. La pena es prisión de 6 meses a 2 años o multa de 8 a 24 meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de 6 meses a 2 años. El sujeto activo puede ser cualquiera al tratarse de un delito común. La conducta típica debe realizarse contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general, por lo que el delito es una ley penal en blanco y se describen como alternativa 3 modalidades de acción. La primera es cortar, talar, arrancar, recolectar, adquirir, poseer o destruir especies protegidas de flora silvestre. Esta enumeración podría considerarse que es ad exemplum, con lo que se incluirían en el tipo todas las acciones llevadas a cabo contra las especies protegidas de flora silvestre, idóneas para producir daños semejantes a los causados con las modalidades de acción enumeradas en el tipo. El objeto material son las especies de flora silvestre protegida y las especies protegidas serán todas aquellas especies que han sido incluidas como tales en leyes y reglamentos. Serán las recogidas en el estado de especies silvestres en régimen de protección especial. La segunda modalidad de acción es el tráfico ilegal. El objeto material son las especies de flora silvestre protegidas, sus partes, los derivados de las mismas o sus propágulos. Los propágulos en botánica se hace referencia a los elementos de la planta que intervienen en el proceso de reproducción o de propagación de la especie, como las semillas, brotes, esquejes, esporas, raíces, tallos, yemas. La RAE lo define como parte de una planta capaz de originar vegetativamente otro individuo. En esta conducta se plantea la duda de si es necesaria la finalidad económica para considerar que existe tráfico. Unos autores opinan que así es y por lo tanto las cesiones y donaciones de especies de flora silvestre protegida sin finalidad económica no serían constitutivas de delito, mientras que para otros autores no es necesario que exista una finalidad económica para perfeccionar el delito, siendo suficiente con el cambio o traslación de una persona a otra, pues en este precepto lo que se protege es la flora y no el tráfico económico. El tráfico se considerará ilegal en aquellos casos en los que no está autorizada la comercialización de la especie o subespecie de flora o sus propágulos. Si la acción está autorizada, la conducta no será típica. La Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en su artículo 57, prohíbe vender, comerciar o intercambiar, ofertar con fines de venta o intercambio, importar o exportar ejemplares vivos o muertos de las especies protegidas, así como sus propágulos o restos, salvo en los casos que reglamentariamente se determinen. La conducta será atípica si afecta a una cantidad insignificante de ejemplares y no tiene consecuencias relevantes para el estado de conservación de la especie. La tercera modalidad de acción es la destrucción o alteración grave de su hábitat. En este caso, el objeto material no son las especies protegidas, sino su hábitat. Se admite cualquier tipo de acción dirigida a la destrucción o alteración grave del hábitat de las especies protegidas. El tipo equipara las dos acciones al establecer un comportamiento alternativo, lo que no es correcto, ya que es más grave la destrucción de hábitat, que es completa, que la alteración, que no supone la destrucción, por lo que cabe la posibilidad de recuperarlo. Si la alteración del hábitat no fuera grave, la conducta sería atípica. El objeto material del delito es el hábitat de las especies silvestres protegidas. El hábitat es el lugar o espacio donde viven las especies o subespecies de la flora, bien de forma permanente o durante alguna de las fases de su desarrollo.
La RAE lo define como un conjunto local de condiciones geofísicas en el que se desarrolla la vida de una especie o de una comunidad animal o vegetal. El Real Decreto 1997/1995 define que el hábitat de una especie es el medio definido por factores abióticos y bióticos específicos donde vive la especie en una de las fases de su ciclo biológico. La consumación se produce cuando se realiza la acción, es un delito de mera actividad y no se exige que se cause ningún perjuicio. En este caso se criminaliza un ilícito administrativo. El tipo admite la realización de las conductas con dolo directo y dolo eventual. El error de tipo puede alegarse en este delito porque el conocimiento de si la especie figura como protegida en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial, así como las incluidas en las directivas y convenios internacionales ratificados por España, puede ser difícil. Se puede plantear un concurso de leyes entre este delito y la ley de contrabando en los casos de tráfico de especies protegidas, siempre que el valor sea igual o superior a 50.000 euros, que se resolverá por el principio de alternatividad recogido en el artículo 8.4 del Código Penal, aplicando la norma que contemple una pena más elevada, que en este caso es la ley de contrabando, que en su artículo 3 prevé una pena de prisión de 1 a 5 años y multa del tanto al sextuplo del valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos. Si el valor fuera inferior, no se plantearía un concurso de leyes y aplicaríamos el delito del artículo 332 del Código Penal. Por su parte, puede apreciarse un concurso ideal de delitos si la conducta se realiza quemando una especie protegida con el delito de incendios forestales, tipificado en el artículo 352, y con el delito de incendios en zonas no forestales del artículo 356. También puede existir un concurso ideal de delitos con las conductas recogidas en el artículo 325, si atentan contra una especie o subespecie de flora protegida o su hábitat. El supuesto agravado se recoge en el artículo 332.2 y se aplica si se trata de especies o subespecies catalogadas en peligro de extinción. La pena es la señalada al tipo básico en su mitad superior. La agravación se fundamenta en el objeto material sobre el que recae la acción, que son las especies o subespecies en peligro de extinción. Y el artículo 332.3 castiga los hechos cometidos por imprudencia grave. La pena será prisión de 3 meses a 1 año o multa de 4 a 8 meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de 3 meses a 2 años. Apartado 2. Introducir o liberar especies de flora o fauna no autóctona. El artículo 333 castiga al que introdujera o liberara especies de flora o fauna no autóctona de modo que perjudique el equilibrio biológico, contraviniendo las leyes o disposiciones de carácter general protectoras de las especies de flora o fauna. La pena es prisión de 4 meses a 2 años o multa de 8 a 24 meses y en todo caso inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de 1 a 3 años. El sujeto activo puede ser cualquiera al tratarse de un delito común. La conducta típica puede revestir dos modalidades alternativas: introducir o liberar especies de flora o fauna no autóctona. La razón de la incriminación de estas conductas reside en la posibilidad de que la introducción de estos elementos no autóctonos desplacen o destruyan las especies autóctonas, creando un peligro para la biodiversidad al causar perjuicios al equilibrio biológico, a la vez que se protegen a las especies autóctonas en su propio hábitat. El equilibrio de un sistema natural se puede ver alterado con la introducción de especies no autóctonas. Por ejemplo, los cultivos transgénicos podrían representar una amenaza para las especies autóctonas.
El tipo se configura como una ley penal en blanco al exigir que la acción se realice contraviniendo las leyes o disposiciones de carácter general protectoras de las especies de flora y fauna. Hay que acudir a las leyes y normas internacionales, comunitarias, nacionales, autonómicas y locales para conocer las prohibiciones contra la flora y la fauna. Si existe autorización administrativa, la conducta no será típica. Por lo tanto, solo se podrán realizar introducciones o liberaciones de especies no autóctonas lícitas con autorización administrativa. El tipo exige que la conducta perjudique el equilibrio biológico, no siendo necesario que se produjera la efectiva lesión del equilibrio biológico que se ocasionaría con la destrucción de la especie. Es un delito de resultado porque exige efectivamente la producción del daño, causar un perjuicio al equilibrio biológico que puede ser grave o leve. El objeto material del delito es la flora y fauna autóctona, y autóctona es lo que ha nacido o se ha originado en el mismo lugar donde se encuentra. La consumación se produce cuando se realiza la acción contraviniendo las leyes y disposiciones de carácter general protectoras de las especies de flora y fauna y se causa un perjuicio al equilibrio biológico. Es posible la tentativa. Solo admite la realización de las conductas con dolo, que debe ser directo al exigirse el perjuicio al equilibrio biológico, a pesar de que podría admitirse el dolo directo respecto a la realización de la acción y la contravención de las normas sobre flora y fauna, y cabría la posibilidad de admitir el dolo eventual respecto al perjuicio al equilibrio biológico. Es posible apreciar también el error de tipo si el sujeto cree que su conducta está autorizada por las normas. En cuanto al concurso de leyes, si se trata de especies protegidas, puede plantearse el concurso con los delitos tipificados en los artículos 332 si se trata de la flora, o con el artículo 334 si se trata de animales o fauna. La pena prevista en los artículos 332 y 333 es la misma, por lo que será indiferente aplicar uno u otro precepto. Sin embargo, si el concurso se plantea con el artículo 334, habrá que aplicar este, pues añade a las penas la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de 2 a 4 años. Si se trata de una especie protegida en peligro de extinción, nos encontraríamos ante un concurso aparente de normas penales y se aplicaría el artículo 334 por el principio de alternatividad. Cabría la posibilidad de que se plantee un concurso entre este delito y el delito de contrabando de especies no autóctonas cuyo valor sea igual o supere los 50.000 euros. Apartado 3. Caza, pesca y otros comportamientos contra especies protegidas de fauna silvestre. El artículo 334 castiga a quien, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general, a: cace, pesque, adquiera, posea o destruya especies protegidas de fauna silvestre; b. trafique con ellas, sus partes o derivados de las mismas; o c. realice actividades que impidan o dificulten su reproducción o migración, destruya o altere gravemente su hábitat. La pena es prisión de 6 meses a 2 años o multa de 8 a 24 meses y, en todo caso, la inhabilitación especial para profesión u oficio e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho a cazar o pescar por tiempo de 2 a 4 años. El sujeto activo puede ser cualquiera al tratarse de un delito común. La conducta típica recoge 4 tipos de conductas alternativas. La primera es la caza, pesca, adquisición, posesión o destrucción de especies protegidas de fauna silvestre. En relación con la acción de cazar, no se exige ni la captura ni la muerte de los animales y es suficiente para realizar la acción con perseguirlos, acosarlos con la intención de cazarlos, o realizar acciones dirigidas a la pesca utilizando las artes o los medios necesarios para la captura de las especies objeto de pesca.
Esta primera modalidad de conducta se configura como un tipo alternativo, basta con la realización de cualquiera de las acciones y si se realizan dos, por ejemplo la caza de una especie protegida y la posesión de la misma, solo realiza un delito. La segunda conducta es el tráfico de especies protegidas de fauna silvestre, de sus partes o derivados. Aquí se incluirían todos los actos de comercio o tráfico ilegal, por lo que se incluyen múltiples actividades, tanto si medía compensación económica como si no, por lo que también se entenderían incluidas las donaciones. Se puede traficar con las especies vivas, con partes de especies vivas, por ejemplo los colmillos que pueden extraerse a los elefantes vivos, con especies muertas, partes del cadáver del animal, por ejemplo la piel, la cabeza o los derivados, que serían los productos obtenidos de una especie protegida o de una parte, después de un proceso de elaboración o transformación, como por ejemplo sería la lana. La tercera conducta es realizar actividades que impidan o dificulten la reproducción o migración de las especies silvestres protegidas. Se equiparan conductas que no tienen el mismo alcance y gravedad, pues no es lo mismo impedir la reproducción que dificultarla. En el primer caso se imposibilita totalmente y en el segundo se ponen obstáculos a la misma, pero puede realizarse aunque con dificultades. También se equiparan la reproducción y la migración, que son conductas distintas y sus consecuencias son diferentes, puesto que si se impide o dificulta la reproducción puede ocasionar la extinción de la especie, mientras que si se impide o dificulta la migración puede que no se llegue a este resultado. Entre estas actividades se incluyen las acciones dirigidas a destruir los lugares de reproducción, anidamiento, rotura de los huevos, destrucción de las larvas, aniquilación de las crías, impedir la emigración o el retorno, la destrucción del hábitat donde tiene lugar la reproducción o migración, por ejemplo la invernada. El objeto material de las tres modalidades de conducta son las especies animales silvestres protegidas, incluidas en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial, excluidas las especies en peligro de extinción por ser objeto del tipo agravado. Y la cuarta conducta son actividades que destruyan o alteren gravemente el hábitat de las especies protegidas. El objeto material es el hábitat de las especies protegidas, aunque indirectamente también se protegen las especies de fauna, porque estos hechos pueden afectarles negativamente, por ejemplo, impidiendo su reproducción o desarrollo. Se admite cualquier tipo de acción dirigida a la destrucción o alteración grave del hábitat de las especies protegidas. El tipo equipara las dos acciones, la alteración y la destrucción, al establecer un comportamiento alternativo, lo que no es correcto, ya que es más grave la destrucción del hábitat, que es completa, que la alteración, que aunque es necesario que sea grave, no supone la destrucción, por lo que cabe la posibilidad de recuperarlo. Si la alteración del hábitat no fuera grave, la conducta sería atípica. El tipo se configura como una ley penal en blanco al exigir que la acción se realice contraviniendo las leyes o disposiciones de carácter general protectoras de las especies de fauna silvestre. Si la acción está autorizada, la conducta no será típica. Se configura como un delito de peligro por el peligro que representa para la biodiversidad. Sin embargo, el tipo se consuma cuando se realizan los elementos del tipo sin exigirse la producción de un daño o lesión al bien jurídico protegido, por lo que será más correcto calificarlo como un delito de peligro hipotético. Cabe asimismo la tentativa. Solo se castigan las conductas dolosas con dolo directo o eventual. Es posible apreciar el error del tipo si el sujeto cree que su conducta está autorizada por las normas y también en los casos que desconoce que se trata de una especie catalogada como protegida. Podría apreciarse también un error de prohibición si el sujeto realiza las conductas en la creencia errónea de que está amparado por una causa de justificación. Si el error fuera vencible, se le impondrá la pena inferior en 1 o 2 grados.
En cuanto al concurso de leyes con el delito de contrabando, en los casos de la conducta de comerciar o traficar con las especies de fauna protegida o con sus partes o derivados, siempre que su valor sea igual o superior a los 50.000 euros, que se resolverá por el principio de alternatividad, recogido en el artículo 8 del Código Penal, aplicando la norma que contemple una pena más elevada a favor de la ley de contrabando, que castiga estas conductas con la pena de prisión de 1 a 5 años y multa del tanto al sextuplo del valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos. Si su valor fuera inferior, no se plantearía un concurso de leyes y se aplicaría el delito del artículo 334. Podría apreciarse un concurso ideal con el delito del artículo 336 si estos medios se emplean para capturar una especie protegida. El supuesto agravado se recoge en el artículo 334.2 y establece que la pena se impondrá en su mitad superior si se trata de especies o subespecies catalogadas en peligro de extinción. El objeto material son las especies o subespecies de fauna catalogadas en peligro de extinción. La agravación se fundamenta en la diferencia del objeto material, debido a que si las conductas descritas en el tipo se realizan sobre especies de fauna en peligro de extinción, se causa un mayor perjuicio al bien jurídico protegido, que es la biodiversidad. Y por su parte dispone el artículo 334.3 que si los hechos se hubieran cometido por imprudencia grave, la pena será prisión de 3 meses a 1 año o multa de 4 a 8 meses y en todo caso inhabilitación especial para profesión u oficio e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho a cazar o pescar por tiempo de 3 meses a 2 años. Apartado 4. Caza y pesca de especies no protegidas. En el artículo 335 se castiga al que cace o pesque especies distintas de las indicadas en el artículo anterior cuando esté expresamente prohibido por las normas específicas sobre su caza o pesca. La pena es multa de 8 a 12 meses e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de 2 a 5 años. La conducta típica consiste en cazar o pescar especies no protegidas ni en peligro de extinción cuando esté expresamente prohibido por las normas sobre caza y pesca específicas. El precepto es una ley penal en blanco porque hay que acudir a las normas de caza y pesca para determinar el ilícito penal, lo que no resultará sencillo porque la caza y pesca es competencia exclusiva de las comunidades autónomas, lo que obliga a conocer la reglamentación de la comunidad en la que se realice la conducta. El tipo exige que la caza o la pesca se realice infringiendo las normas administrativas que prohíben estas conductas, lo que constituiría la criminalización de un ilícito administrativo por no exigir el tipo la producción de un resultado. Sin embargo, debe calificarse como un delito de peligro abstracto por las consecuencias perjudiciales que puede tener la caza y pesca para las especies y para la biodiversidad. El objeto material del delito lo son las especies no protegidas ni en peligro de extinción y aquellas que no está autorizada su caza o pesca. Serán objeto de este delito todas las especies no catalogadas como especies protegidas y aquellas que las normas administrativas prohíban su caza o pesca. El sujeto activo puede ser cualquiera al tratarse de un delito común y solo se castigará el delito consumado. Solo cabe la comisión dolosa. Cabe también el error de tipo si se desconoce que está prohibida reglamentariamente la caza o pesca de la especie, lo que puede ser frecuente dada la variedad de legislación aplicable según la comunidad autónoma. También se apreciará un error de tipo si se confunde una especie protegida con otra que está autorizada su caza. Por su parte, en el artículo 335.2 se castiga al que cace o pesque o realice actividades de marisqueo relevantes sobre especies distintas de las indicadas en el artículo anterior en terrenos públicos o privados ajenos sometidos a régimen cinegético especial, sin el debido permiso de su titular o sometidos a concesión o autorización marisquera o acuícola sin el debido título administrativo habilitante.
La pena es multa de 4 a 8 meses e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar, pescar o realizar actividades de marisqueo por tiempo de 1 a 3 años, además de las penas que pudieran corresponderle en su caso por la comisión del delito previsto en el apartado 1 de este artículo, que sería otra multa de 8 a 12 meses e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de 2 a 5 años. Se recoge un tipo autónomo que castiga el furtivismo. Se configura como un tipo de peligro abstracto y el fundamento de la tipificación viene determinado por el lugar donde se realiza la acción, en el caso de la caza, y por realizar actividades de marisqueo sin autorización, sin haber obtenido el título administrativo que habilita para el ejercicio de tal actividad. El artículo 8 de la Ley de Cazas establece como terrenos cinegéticos sometidos a régimen especial los parques nacionales, los refugios de caza, los cercados, las reservas nacionales de caza, las zonas de seguridad, los cotos de caza y los terrenos adscritos al régimen de caza controlada. Este supuesto plantea varias cuestiones. En primer lugar, se exige que la acción de caza o pesca se realice en terrenos ajenos. Se castiga lo que es el furtivismo. El titular del terreno no puede cometer este tipo, pero su conducta sería constitutiva del tipo básico porque la caza o pesca está prohibida también para el titular del derecho de caza o para el propietario del coto. Por ello, el requisito diferencial sería el consentimiento del titular, porque si una persona que está autorizada por el propietario o el titular del derecho de caza o pesca realiza esta actividad, está cometiendo el delito del número 1. Por lo tanto, siempre que se caza o pesca una especie prohibida, se comete un delito. Además, si el titular autoriza la caza o pesca de las especies prohibidas, está autorizando a cometer un delito. El daño al medio ambiente es igual en los dos casos, por lo tanto, el precepto carece de sentido. En segundo lugar, si son terrenos públicos, la titularidad será del Estado, la comunidad autónoma o el ayuntamiento o cualquier otro organismo o institución pública, en cuyo caso deberá determinarse la persona o competente para dar la autorización. Si los terrenos son privados y se ha realizado un contrato de arrendamiento de la caza, se plantearía el problema de quién debe dar la autorización, el titular del terreno o el titular del aprovechamiento. Según la redacción del precepto, la autorización deberá concederla el titular del terreno, pero según las normas de la caza, es competente para otorgar la autorización el titular del contrato de aprovechamiento de la caza. Respecto a las actividades de pesca y marisqueo, lo que se castiga es realizar las actividades que tienen que ser relevantes, revestir cierta importancia en zonas sometidas a concesión o autorización marisquera o acuícola sin el debido título administrativo que autorice a ello. En el tipo se prevé expresamente la posible existencia del concurso de este delito con el previsto en el número 1, por lo que si se realiza la conducta tipificada en este caso y se caza o pesca una especie que está prohibida, su caza o pesca se impone también la pena correspondiente. Se contemplan dos supuestos agravados. El primer supuesto agravado se contempla en el artículo 335.3, que establece que si las conductas anteriores produjeran graves daños al patrimonio cinegético de un terreno sometido a régimen cinegético especial o a la sostenibilidad de los recursos en zonas de concesión o autorización marisquera o acuícola, la pena será prisión de 6 meses a 2 años e inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de cazar, pescar y realizar actividades de marisqueo por tiempo de 2 a 5 años. Se aprecia cuando las conductas hayan producido graves daños al patrimonio cinegético de un terreno sometido a régimen cinegético especial o a la sostenibilidad de los recursos en zonas de concesión o autorización marisquera o acuícola. Se requiere la producción de un resultado lesivo para la fauna y se configura este tipo agravado como un delito de resultado.
El problema será determinar cuándo se ha producido un grave daño al patrimonio cinegético, que podrá considerarse cuando se hayan matado un número elevado de animales, y también habrá que determinar cuándo se ha producido un grave daño a la sostenibilidad de los recursos en zonas de concesión o autorización marisquera o acuícola, que podrá apreciarse en los casos en los que se eliminan los recursos de las zonas de forma que ya no puedan realizarse las actividades de marisqueo o la pesca en las mismas. El segundo supuesto agravado se recoge en el artículo 335.4, estableciendo que se impondrá la pena en su mitad superior cuando las conductas tipificadas en este artículo se realicen en grupo de 3 o más personas o utilizando artes o medios prohibidos legal o reglamentariamente. Se recogen 2 causas de agravación con carácter alternativo, por lo que se aplicará la agravación cuando concurra una de ellas. Si concurren las dos, se impondrá la misma pena. Podría apreciarse también un error de tipo si el sujeto desconoce que el medio utilizado para la caza está prohibido en las leyes o reglamentos. Apartado 5. Caza o pesca con veneno, explosivos u otros medios destructivos. En el artículo 336 se castiga al que, sin estar legalmente autorizado, emplee para la caza o pesca veneno, medios explosivos u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva para la fauna. La pena es prisión de 4 meses a 2 años o multa de 8 a 24 meses y, en cualquier caso, la de inhabilitación especial para profesión u oficio e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de 1 a 3 años. La conducta típica consiste en la caza o pesca con veneno, medios explosivos o instrumentos o artes destructivas sin estar legalmente autorizado. La autorización legal excluye el tipo. Se podrá autorizar la utilización de estos medios en casos excepcionales previstos en las leyes. En cuanto a qué instrumentos o artes se considerarán incluidas en el tipo, debido a la indeterminación del concepto, tendrá que demostrarse su eficacia destructiva, tanto en sí misma como si ésta proviene de su forma de utilización. Los medios deben ser idóneos o susceptibles de causar efectos destructivos en la fauna y por ello no se pueden identificar automáticamente con los medios prohibidos en las normas administrativas, pues no todos tienen esta eficacia. El objeto material es la fauna, se incluirían todos los animales con independencia de su clasificación. El sujeto activo puede ser cualquiera al tratarse de un delito común. Se configura como un delito de simple actividad y no es necesario que se produzca ningún resultado ni daño, ya que se consuma con la utilización de los medios descritos, por lo que constituye un delito de peligro abstracto, por el perjuicio que puede representar la utilización de estos medios para la fauna, que pueden tener consecuencias devastadoras. La finalidad de la incriminación de estas conductas sería evitar la destrucción de recursos naturales y el equilibrio ecológico. Al ser un delito de simple actividad, solo es posible la consumación que se produce cuando se emplean los medios, es decir, se ponen en los lugares adecuados o donde se realicen actividades de caza o pesca, sin ser necesario para la consumación que efectivamente se produzca la muerte o daño alguno a la fauna. No se castiga la mera tenencia de los medios sin haber sido utilizados. Es un delito doloso, el sujeto sabe la eficacia destructiva del medio empleado y la falta de autorización para utilizarlo y la intención de emplearlo para cazar o pescar. Solo es posible la comisión con dolo directo y requiere la intención de utilizar los medios con una finalidad específica. El supuesto agravado se recoge en el artículo 336, estableciendo que si el daño causado fuera de notoria importancia, se impondrá la pena de prisión antes mencionada en su mitad superior. Requiere, pues, la producción de un resultado de un daño que sea de notoria importancia y este requisito exige una interpretación que debe realizar el juez o tribunal al enjuiciar los hechos. La notoria importancia es un concepto jurídico indeterminado que conlleva una inseguridad jurídica.
Para calificar el daño de notoria importancia habrá que tener en cuenta tanto el número de animales muertos como también si se trata de animales en peligro de extinción, especies amenazadas o especies protegidas, e incluso también se podría incluir en el tipo si los daños de notoria importancia se producen en el hábitat de la fauna, lo que le afectaría directamente. El concurso de leyes puede plantearse con el artículo 335 y con el artículo 348, que se resolvería aplicando el principio de especialidad a favor del artículo 336. Podría apreciarse un concurso ideal con el artículo 334 si se trata de caza o pesca de especies protegidas. Apartado 6. Maltrato de animales domésticos. El artículo 337 castiga al que por cualquier medio o procedimiento maltrate injustificadamente, causándoles lesiones que menoscaben gravemente su salud o sometiéndole a explotación sexual a un animal doméstico o amansado, b. un animal que los que habitualmente están domesticados, c. un animal que temporal o permanentemente vive bajo control humano, o de cualquier animal que no viva en estado salvaje. La pena es prisión de 3 meses y 1 día a 1 año e inhabilitación especial de 1 año y 1 día a 3 años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales. La conducta típica consiste en maltratar por cualquier medio o procedimiento e injustificadamente a un animal doméstico o amansado, a un animal de los que habitualmente estén domesticados, a un animal que viva bajo el control humano de forma temporal o permanente y a cualquier animal que no sea salvaje. Y la conducta prevé un resultado alternativo, bien que los malos tratos le causen lesiones que menoscaben gravemente su salud, o bien que se le someta a explotación sexual. Los malos tratos justificados constituirían una conducta atípica. Podrían considerarse malos tratos justificados en los casos en los que se maltrata a un animal de los recogidos en el tipo que va a atacar o ha atacado a una persona o existe un riesgo de que pueda causar daños a una persona. Los medios comisivos se extienden a cualquier medio o procedimiento, por lo que en los mismos se incluyen tanto las conductas activas, por ejemplo, pegar con una fusta a un animal, como los procedimientos como el atar al animal impidiéndole todo tipo de movimientos, inmovilizarlo, dejarlo encerrado, como las conductas omisivas, como por ejemplo no suministrarle agua ni alimentos. El sujeto activo puede ser cualquiera y se configura como un delito de resultado alternativo al exigir el tipo bien la producción de lesiones que menoscaben gravemente a la salud del animal. Si los malos tratos injustificados no causan un menoscabo grave de la salud del animal, la conducta no sería constitutiva de delito. O bien someter al animal a explotación sexual, donde se plantea la cuestión si se incluye únicamente la explotación sexual con fines comerciales o bien la realizada en el ámbito privado. El delito se consuma cuando se produce el resultado típico, las lesiones o la explotación sexual, y es posible también la tentativa. Es una conducta dolosa que exige el dolo directo. Podría apreciarse un concurso ideal con el delito de daños. Se recogen 4 supuestos agravados en el artículo 337.2, que son los siguientes. 1. Si se hubieran utilizado armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas concretamente peligrosas para la vida del animal. Se incluyen cualquier tipo de armas, tanto de fuego como armas blancas, así como cualquier instrumento, objeto, medios, métodos o formas que sean concretamente peligrosas para la vida del animal, lo que supone una peligrosidad añadida al comportamiento del tipo básico. 2. Si hubiera mediado ensañamiento, que es aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima, causándole a esta padecimientos innecesarios para la ejecución del delito.
3. Si se hubiera causado al animal la pérdida o la inutilidad de un sentido, órgano o miembro principal. Y 4. Si los hechos se hubieran ejecutado en presencia de un menor de edad. La justificación de la inclusión de este supuesto agravado estaría en la especial vulnerabilidad de los menores, a los que puede afectar de forma negativa en su desarrollo contemplar los actos de maltrato a los animales. La pena son las previstas en el apartado anterior, pero en su mitad superior. También se recoge un supuesto hiperagravado en el artículo 337.3 que dice que si se hubiera causado la muerte del animal. La muerte se tiene lugar como consecuencia del maltrato injustificado. La pena es prisión de 6 a 18 meses e inhabilitación especial de 2 a 4 años para el ejercicio de la profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales. Por su parte, el supuesto atenuado se recoge en el artículo 337.4, estableciendo que los que fuera de los supuestos a que se refieren los apartados anteriores de este artículo, maltrataren cruelmente a los animales domésticos o a cualquiera otros en espectáculos no autorizados legalmente. La pena es multa de 1 a 6 meses y asimismo el juez podrá imponer la pena de inhabilitación especial de 3 meses a 1 año para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales. La conducta típica consiste en el maltrato cruel que reviste dos modalidades según el objeto material sobre el que recaiga la acción. Por una parte, los animales domésticos y por otra, a cualquier animal si el maltrato cruel se realiza en espectáculos no autorizados legalmente. Si el espectáculo está autorizado, la conducta no será típica. Por cruel habrá que entender el maltrato que causa sufrimiento. Para considerar que los malos tratos han sido crueles, hay que tener en cuenta el ataque exterior, las lesiones causadas, el sufrimiento que se inflige al animal, el número y la intensidad de los actos. Se incluyen en el tipo los malos tratos físicos y psíquicos. La conducta se puede realizar de forma activa y omisiva. El objeto material, los animales domésticos y el resto de animales si la conducta se realiza en espectáculos no autorizados. Es un delito de simple actividad que se consuma con la realización de la acción y no se exige la producción de un resultado. En los espectáculos autorizados la conducta no será típica, como ocurre por ejemplo con las corridas de toros en aquellas comunidades autónomas en las que están autorizadas. Apartado 7. Abandono de animales. El artículo 337 bis establece que el que abandone a un animal de los mencionados en el apartado 1 del artículo anterior en condiciones que pueda peligrar su vida o integridad será penado con multa de 1 a 6 meses. Asimismo, el juez podrá imponer la pena de inhabilitación especial de 3 meses a 1 año para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales. La conducta típica consiste en el abandono de un animal doméstico o amansado, de un animal de los que habitualmente están domesticados, de un animal que temporal o permanentemente vive bajo control humano o cualquier animal que no viva en estado salvaje que pueda poner en peligro su vida o integridad. No se castiga todo tipo de abandonos, sino solamente aquellos que puedan poner en peligro la vida o la integridad de los animales no salvajes. Para determinar si una conducta constituye el tipo delictivo, habrá que examinar las circunstancias concretas en las que se lleva a cabo el abandono. En cuanto al objeto material, se recogen 4. El primero, los animales domésticos y amansados. El segundo, los animales que habitualmente están domesticados. El tercero, los animales que viven bajo el control humano tanto de forma permanente como ocasional. Y cuarto, todos aquellos animales que no vivan en estado salvaje, por lo que se incluyen en el tipo todos los animales excepto los salvajes. El sujeto activo puede ser cualquiera y se configura el delito como un delito de peligro abstracto.
Y pasamos a las disposiciones comunes que afectan a todas las conductas recogidas en el título. Apartado 1. Supuesto agravado. Establece el artículo 338 que cuando las conductas definidas en este título afecten a algún espacio natural protegido, se impondrán las penas superiores en grado a las respectivamente previstas. Es una agravación específica prevista para todos los delitos recogidos en el título. No se aplicará la agravación cuando se contemple en el tipo específico la realización en un espacio natural protegido por razones de inherencia y de vulneración del principio non bis in idem. Apartado 2. Medidas restauradoras y cautelares. En el artículo 339 se recoge la imposición al autor de los hechos de la adopción de medidas dirigidas a corregir la situación creada en el medio ambiente por la acción delictiva realizada. Los jueces o tribunales ordenarán la adopción a cargo del autor del hecho de medidas encaminadas a restaurar el equilibrio ecológico perturbado, así como adoptar cualquier otra medida cautelar necesaria para la protección de los bienes tutelados en este título. La inclusión de este precepto responde al mandato constitucional recogido en el artículo 45 de reparar el daño causado en los delitos contra el medio ambiente. Se distingue dos tipos de medidas cuya adopción es facultativa. 1. La adopción de medidas encaminadas a reparar el equilibrio ecológico perturbado y 2. Adoptar cualquier otra medida cautelar necesaria para la protección de los bienes jurídicos tutelados. La primera medida, que es la adopción de medidas encaminadas a restaurar el equilibrio ecológico perturbado, se impondrá cuando se dicte sentencia. La opinión mayoritaria en la doctrina considera que se trata de la obligación de reparar los daños causados por la comisión del delito y que pertenecería a la responsabilidad civil. Otra de las dificultades que plantea la redacción del precepto es la referencia expresa de la imposición de las medidas reparadoras al autor del hecho, lo que excluye a los partícipes del delito y a los cómplices. Debería incluirse a los cómplices porque son responsables del delito y de la responsabilidad civil derivada del mismo. Y la segunda medida, que es la adopción de cualquier otra medida cautelar necesaria para la protección de los bienes jurídicos tutelados. Aquí las medidas cautelares de naturaleza procesal podrán ser adoptadas cuando el juez las considere necesarias para la protección de los bienes jurídicos tutelados en cualquier momento de la fase de instrucción del proceso penal. Y terminamos el tema con el apartado 3, supuesto atenuado, recogido en el artículo 340, estableciendo que si el culpable de cualquiera de los hechos tipificados en este título hubiera procedido voluntariamente a reparar el daño causado, los jueces y tribunales le impondrán la pena inferior en grado a las respectivamente previstas. Se reconoce, pues, una eficacia atenuadora de la pena específica a la reparación voluntaria del daño causado en todos los delitos del título, que obedece a razones de política criminal para motivar a la reparación del daño en estos delitos donde se pueden causar graves perjuicios, por lo que se rebaja la pena en un grado frente a la atenuante genérica recogida en el artículo 21, en cuyo caso se impondría la pena en su mitad inferior. Una cuestión que plantea esta circunstancia es la de si para su aplicación efectivamente se ha reparado el daño causado o sería suficiente con que el sujeto hubiera hecho todo lo posible con esa finalidad, teniendo en cuenta que habrá casos en los que los daños serán irreparables. En una interpretación favorable al reo debería aplicarse la atenuante cuando el sujeto ha procedido voluntariamente a reparar el daño causado, aunque de un modo efectivo no lo haya conseguido. Si son varios los culpables del delito y solo alguno de ellos hubiera procedido a la reparación voluntaria del daño causado, pero no todos, la atenuación solo debería aplicarse a los que han procedido a la reparación.